presencia politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiquilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Carlos Víctor Muñoz Ruiz. Él es profesor investigador de nuestro centro. Gracias, doctor, y bienvenido a su programa. Al contrario, muy amable por la invitación. Gracias. Agradezco la oportunidad. Para dar inicio, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. El doctor Carlos es químico bacteriólogo, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en Ciencias en Sanidad Vegetal por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un doctorado en Ciencias en Microbiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema de hoy se titula El cultivo de orégano para fines industriales, para lo cual iniciaremos viendo la siguiente cápsula en la que se amplía la información relacionada con la temática del día de hoy. Las zonas áridas y semiáridas de México son las de mayor cobertura en el país, ya que ocupan más de la mitad de su territorio y no obstante la magnitud de sus dimensiones, estos ecosistemas se caracterizan por su baja productividad. Como todas las zonas desérticas, son altamente frágiles, lo que conlleva que las actividades antropocéntricas cada día más enérgicas las perturben constantemente. Sin embargo, una característica sine qua non de nuestros desiertos es el contener todavía una gran diversidad florística, en la que al momento se han reportado cerca de 6,000 especies. Dentro de esta vegetación, el orégano mexicano Lipia graveolens destaca tanto por su importancia cultural como económica, además de tener la propiedad de vegetar en una amplia diversidad de microhábitats y tipos de suelo. Conjuntamente, es un recurso natural con gran potencial económico debido a su demanda internacional, de tal manera que México ocupa el 8º lugar como país exportador de orégano a escala mundial. El orégano mexicano es uno de los productos forestales no maderables de mayor importancia económica para México, pues satisface cerca de la mitad del consumo de esta planta en los Estados Unidos de Norteamérica. Existen además 17 especies de orégano, ubicadas en zonas desertificadas de los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila, las que se utilizan primordialmente como condimento culinario, así como también en la industria farmacéutica y cosmética. El orégano es una planta que durante años ha significado ser fuente de ingresos para familias que dependen de su recolección y comercialización, esto en las zonas de donde es originario, por lo que el desarrollo de proyectos enfocados a la introducción del cultivo en nuevas comunidades con la generación de valor agregado es fundamental para la creación de empleos directos e indirectos, tanto en las comunidades recolectoras como en aquellas en las que se logra introducir y de esta forma contribuir a la disminución de la miseria y la marginación. Por otra parte, y no menos importante, es el hecho de que las metodologías aplicadas para lograr estos objetivos han sido desarrolladas bajo el cumplimiento de los criterios establecidos para la sustentabilidad ambiental. Es por lo antes expuesto que en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en Michoacán hemos desarrollado proyectos sustentables y patentado metodologías que respaldan al cultivo del orégano en zonas semidesérticas e improductivas. Esto para cualquier comunidad del país, garantizando la calidad y concentración de los compuestos de interés contenidos en él, aportando valor agregado local y así cumplir con la misión histórica del Instituto Politécnico Nacional de poner la técnica al servicio de la patria. Doctor, me gustaría iniciar preguntándole ¿qué propiedades tiene el aceite esencial del orégano? Bueno, el orégano tiene propiedades que con otras especies comparte. Desde el antiguo Egipto, la momificación de esas personas y esos animales que les gustaba momificar, lo hacían utilizando aceites esenciales. Inicialmente era con tomillo, pero de ahí se derivó a otras especies porque
inhibían el proceso post-mortem, Claro. es decir, impedía que los microorganismos degradaran a las personas como regularmente se lleva a cabo. Ujú. Estas propiedades fueron trasladadas a la conservación de los alimentos. Mientras no hubo energía eléctrica, mientras no hubo refrigeración, se usaron mucho las especies para conservar los alimentos. Ujú. Antes era muy común que los alimentos se tuvieran que consumir hasta descompuestos. El hecho de empezar a usar especias, pues prolongó esta vida de los alimentos y ocasionó que si fuera un comercio muy fuerte el que se llevó desde de los países africanos y asiáticos hacia Europa. Ujú. Esto hizo, por ejemplo, que el florecimiento de Italia como comerciante de las especies antes del Renacimiento. En el 400 italiano, Sí. ellos derivaron de este comercio de especies, de esa entrada, a un florecimiento de toda una región italiana. Claro. ¿Sí? Y no solamente en el arte culinario, sino esto hizo que las ciudades mismas Ujú. tuvieran un impulso tanto en las ciencias como en las artes. Eso es. Doctor, en este sentido, bueno, en la comunidad, sabemos que en la comunidad de Parras de la Fuente Coahuila se ha trabajado en el cultivo de orégano y la capacitación con maquinaria para extraer aceite esencial. ¿Nos podría ampliar la información sobre este proyecto? Bueno, la cuestión es que en las regiones desérticas de México hay comunidades que viven de la extracción del orégano que se da en zonas cerriles. Ujú. Esto es, van a colectar en ciertas épocas el orégano, lo cual es, pues cada vez es más complicado ir cada vez más lejos, y por ser una materia prima que se obtiene así de recolección, se las pagan a unos precios muy baratos. Sí. Entonces, el hecho de cultivar el orégano en estas regiones es para facilitarles el trabajo, teniéndolo en la cercanía, Claro. pero además de esto, quisimos darles un valor agregado a este orégano. La cuestión es que el orégano mexicano es de los más importantes del mundo. Compite con el orégano europeo, que es Origanum vulgare, su género y especie. Aquí en México supuestamente hay 40 especies que se conocen como orégano, Ujú. pero cuando queremos comprarlas en el mercado, encontramos una especie que es la que predomina y es Lipia graveolens. Eso es. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es cultivar esta especie y darle mayor valor agregado, tal como si se encontrara en un cerro, así abandonada. Ujú. Así es como producen los metabolitos, es decir, los productos que están internamente en la planta se producen en condiciones de un ambiente estresante. Ujú. Es decir, el desierto es muy frío en las noches y muy caliente en el día. Esto ocasiona que este estrés haga que se produzcan sustancias para resistirlo como respuesta a este tratamiento. Nosotros quisimos darle un tratamiento en el orégano cultivado que simulara este efecto de un ambiente agresivo, y lo logramos. Para ello no quisimos que la gente siguiera vendiendo el orégano como lo colecta en costales y que se le vendiera barato, que obtuviera un valor agregado, obteniendo el aceite esencial mediante una máquina muy sencilla, que es como… De arrastre de vapor, ¿verdad? De arrastre, Sí, es vamos. como una olla express Ujú. que se le puede extraer del vapor que se libera Ujú. gotitas pequeñas de aceite que se colectan y que por diferencia de densidades Sí. está en la parte superficial de donde la colectamos ya condensada, ¿sí? Y entonces separamos el agua del aceite. Sí. Y entonces es lo que queremos que ellos vendan, que no vendan ya orégano, sino que vendan un aceite, pero con unas propiedades que puedan industrializarse. Claro. Es decir, que los elementos llamados timol y carbacrol, que son compuestos fenólicos Ujú. con un poder oxidativo muy fuerte, se le dé el valor como ese compuesto y no como una planta deshidratada, un saco de orégano que venden en 3 pesos. Claro. En el caso de estos dos compuestos, el timol y el carbacrol,
¿Tienen características cuál es mejor o digamos que predomine en este caso en el aceite? ¿Hay alguno que es importante que predomine? ¿Los dos tienen importancia? Bueno, los dos para tienen diferentes importancia. fines? Por ejemplo, el orégano europeo tiene más carbacrol que timol, comúnmente. Y aquí en México tiene Lipia gravioles más timol que carbacrol. Bueno, cuando menos en los lugares donde hemos cultivado. Sí, aquí en Michoacán cuando hemos cultivado tiene más timol que carbacrol. Ahora, la cuestión es que siempre los dos vienen de un mismo metabolismo. ¿Sí? Ellos los puedes encontrar en diferentes concentraciones y al final de cuentas tienen una capacidad bactericida. Como dijimos, en las momias lo que hacía era inhibir la actividad bactericida. A ciencia cierta no se tiene una referencia de decir esta es la concentración más adecuada para inhibir la proliferación de las bacterias. Sabemos que siempre están ahí porque es un mismo metabolismo que por ser isómeros uno de otro, es decir, por un grupo químico en un anillo que se cambie, o tienes timol o tienes carbacrol, es producto del mismo metabolismo, de los compuestos de los terpenoides. Si tú tienes uno u otro, actualmente no sabemos cuál es el que tenga más beneficios. Si tienes más timol o más carbacrol, no sabemos cuál en verdad funcione mejor y sobre todo en qué especies o para qué fines. Correcto. Doctor, sé que hay una técnica que actualmente está en proceso de ser patentada que genera en la planta del orégano determinadas condiciones para incrementar algunos componentes, como hablábamos ahorita de la cuestión del timol y el carbacrol. ¿Nos podría ampliar la información al respecto? Sí, mira, igual que hicimos allá en Parras de la Fuente, que trabajamos con sacerdotes jesuitas que nos llevaron a trabajar con las comunidades sin ningún problema, aquí en Michoacán estamos trabajando también estresando a la planta para tratar de estresar como lo hace el desierto o más todavía y tener los compuestos que son de interés para la industria. Ahora, no solamente el timol y carbacrol, hemos visto que al hacer el análisis por cromatografía de gases tenemos variantes en otros metabolitos, en la parte de flavonoides, en otros compuestos que los inducimos a incrementar sus volúmenes. ¿Sí? Entonces, con esta forma de estresar a las plantas, estamos induciendo a tener metabolitos que regularmente no se tienen, o que nosotros por las concentraciones que aplicamos de nuestros agentes estresantes, podemos hacer que cambien las proporciones y de algunos que aún no se tienen determinados para qué uso se puedan tener. Eso es. Doctor, ¿el estado de Michoacán cuenta con las condiciones climatológicas apropiadas para el cultivo del orégano? Mira, en el último proyecto que hicimos, cultivamos orégano aquí en la Ciénega de Chapala, con un temporal bastante bueno, y tuvimos con la técnica que aplicamos de estrés abiótica, concentraciones muy altas de timol y carbacrol. Entonces, con el cambio climático que estamos teniendo a nivel mundial, podemos en las regiones donde el temporal es muy errático, donde regularmente no hay una lluvia adecuada para ningún cultivo, tener producciones de orégano que con las cantidades de agentes estresantes pudiéramos dirigir los niveles de algún metabolito que nos interese para ciertas industrias. Entonces, el hecho de estar trabajando con orégano en Michoacán es proporcionar un cultivo para la gente que nunca puede tener éxito con los cultivos tradicionales en las regiones más inhóspitas del estado. Sí, muy bien, doctor. Doctor, ¿qué requieren las comunidades de la región Ciénega de Chapala para lograr consolidar un proyecto de esta naturaleza? Bueno, yo creo que lo que necesitamos es, primero que nada, tener el mercado a quién dirigir el orégano, los extractos o los aceites esenciales que vamos a obtener. Una vez teniendo esto, no necesitamos nada más que introducir el cultivo del orégano, estresarlo y ya dirigirlo al mercado que requiera estos oréganos modificados, podríamos decir. No hay nada que
que sea inconveniente para cultivar el orégano en la región. Y las metodologías, el aparato que requerimos para extraer el aceite es podríamos decir, hasta tipo casero, ¿no? Doctor, en este sentido, ¿qué tipo de infraestructura y equipo se requiere para lograr el cultivo de orégano con requerimientos industriales preestablecidos? Pues equipo nada, el equipo le digo, podemos hacer hasta con uno express la manera de sacar el aceite. Y para cultivarlo no necesitamos nada, sino únicamente germinar la semilla o sembrarla directamente en el surco y después de eso aplicar algunas sustancias estresantes que son muy sencillas de aplicar. No requerimos equipo, tal vez hasta con un bote y un palo, como se hace en los campos de fútbol, se podría aplicar ahí en el lomo del surco cuando queremos. Y además el cultivo se puede considerar hasta perenne, podemos hacer varios cortes sin necesidad de volver a sembrar. Entonces podríamos estar extrayendo, yo creo que unos 3 cortes al año de orégano para extraer su aceite, y entonces si ya tenemos el lugar a donde comercializarlo, venderlo. Lo que nos haría falta es eso, buscar más que nada el mercado, a quién dirigir nuestros productos. Entonces aquí el punto de la comercialización es esencial para... Sí, para no tener el problema de que producimos y no sabemos a quién vender. Exactamente. ¿Sí? Tenemos que trabajar en ese sentido, hablando de las propiedades de nuestros productos y sabiendo a quién le pueda interesar. Claro. Doctor, ¿a qué industria se pudiese dirigir la producción de aceite incrementado en sus metabolitos? Bueno, actualmente el mercado busca compuestos naturales, ¿sí? Y en la industria alimenticia es excelente para aplicar estos aceites esenciales. Una dilución adecuada funcionaría como un conservador natural, excelente. Tendremos que encontrar la proporción de timol y carbacrol que funcione mejor. También podríamos usarlo aquí en Michoacán en la industria apícola. El ser bactericida, además de fungicida, no es únicamente la forma en que actúa sobre organismos, actúa sobre el ácaro que parasita a las abejas, a la varroa, y con esto, ya que es una sustancia natural, no intoxicaría ni a los insectos, a las abejas, ni a las personas que consumen el producto de las abejas, la miel. Entonces, esto es un buen mercado también. Podríamos pensar que también como desinfectante natural, aplicado, no sé, en superficies o en la conservación de semillas, aplicándolo también en la agricultura orgánica. Podríamos también explorarlo por ahí. Hemos hecho algunas pruebas de inhibición de patógenos en semillas y funciona muy bien. Entonces, esto tiene un campo amplio. Claro. Ya que estamos hablando de una agricultura sustentable en nuestro centro, una agricultura que es benigna con el medio ambiente, el aplicar sustancias naturales, y es más, que no tenemos que pagar el traslado, porque eso también se tiene que ver en la sustentabilidad, usar sustancias que producimos localmente. Eso implica menos uso de energéticos, el aplicarlo localmente y en los cultivos locales, es lo que tenemos que probar. ¿En qué nuevas vertientes podemos usarlo, como es la agricultura? Doctor, ¿cómo se dará continuidad a este proyecto? Bueno, pues esto es hacer estas pruebas de si cambiamos las concentraciones de timol y carbacrol o de otros metabolitos, ¿cuál será la mejor fórmula, la mejor concentración para inhibir que en alimentos se propaguen bacterias y hongos? También, si estamos usando estas concentraciones variables que son dinámicas también, habrá otros metabolitos que funcionen mejor que el timol y carbacrol para inhibir microorganismos, o una concentración propia para asperjarla en los cultivos, o podríamos usarla también en cuestiones de asepsia, en la microbiología clínica, en la parasitología. Estas cuestiones tienen que ser investigadas, aunque conocemos las propiedades del timol desde los egipcios.
no tenemos todavía la certeza de cuáles son las concentraciones adecuadas para un empleo rutinario, ya sea doméstica o industrialmente. Claro. Doctor, ¿hay algún comentario que quiera hacer antes de finalizar con esta transmisión? Bueno, pues la cuestión es que el trabajo lo tenemos nosotros, la oportunidad de producir aceite esencial está ya abierta. Sí, hay gente que compra el aceite esencial tanto para la abarroa, pero por ejemplo en las cuestiones de ganadería, para la mastitis es muy buena la eliminación de las bacterias que contaminan los cuartos, las ubres de las vacas, y sin embargo no se emplea rutinariamente. Esto deberíamos de ya estarlo aplicando, porque lo que es inocuo para la salud, pero también tenemos mucho trabajo nosotros para determinar la concentración que nosotros podemos dirigir desde un inicio, desde que sembramos la planta, a quién se la vamos a aplicar. Hay trabajos, por ejemplo, en Perú, en los que a diferentes altitudes sobre el nivel del mar trataban de encontrar a quién dirigirle esta producción. Nosotros en la misma altitud podemos dirigirla a quien se nos ocurra. Entonces, nada más tenemos que ubicar cuál es la mejor concentración, cuál es la mejor aplicación que tenemos, porque tenemos un comprador ya establecido. Pues muy bien. Doctor, pues le agradezco mucho su participación en su programa. Gracias a ustedes. Gracias. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.